nosotros vamos a conversar sobre Ya, profe. La prueba del próximo día jueves. Los contenidos de la prueba van a ser obligaciones de los comerciantes, ¿no es cierto? Obligaciones de los comerciantes y todo lo que dice relación con la sociedad y cada uno de los elementos que hemos analizado a propósito de las sociedades. ¿Estamos bien? ¿Dónde quedaste? De la organización de los comerciantes. Vamos a llegar ahí. Tranquilo. Entonces, nosotros lo que hicimos. En principio vamos a partir, si vamos a hacer un repaso, hagámoslo bien. Vimos entonces que existían obligaciones de los comerciantes. ¿Cuántas son? ¿Cuántas obligaciones de los comerciantes son? 5. Bien. Rosita se peina ya. 5 obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? El de civiles. ¿Llevar libros de contabilidad? ¿No? Obligaciones de los comerciantes. Obligación de llevar libros de contabilidad. Los libros de inventario, balance. Sí. ¿Cuál otra obligación de los comerciantes hay? Vamos, chiquillos. Obligación de pagar patente. Muy bien. Obligación de emitir factura o boleta. Me pueden ver cualquiera. ¿Qué más? ¿Se puede ¿Cuál más? inscribir elementos en el registro de comercio? Muy bien. Inscribir ciertos elementos en el registro de comercio. ¿Y cuál es la que falta? Presentarse en el diario oficial. No. Está postulando al 2, compadre. Pero pública la Inscribirse ¿Cuál es el otro? en otro servicio. En otro registro. En otro En otro registro. Bien. Esas son las 5 obligaciones de los comerciantes. ¿Estamos mal ahí, chiquillos? ¿No se acuerdan? en otro registro especial. ¿Ese? En otro registro especial. ¿Cuál es del...? Ya. Esa es una buena pregunta. Dijimos que hay 5 obligaciones de los comerciantes, ¿no es cierto? La primera es en la que ustedes hacen gran parte de su pega, ¿ya? Obligación de llevar libros de contabilidad. La segunda obligación de los comerciantes, ¿cuál es? ¿Las dijeron ustedes, chicos? Pagar las pertenencias del 2,5% de las patrimonios de la empresa. Eso. Inscribirse en el registro de comercio. Inscribirse. Inscribirse en el registro de comercio. Yo tengo conservador de bienes raíces. Exacto, porque el registro de comercio es un registro que lo lleva el conservador de bienes raíces, ¿ya? ¿Qué es lo que se inscribe en el registro de comercio? Vamos, después de esto se van a hacer las fórmulas de la... ¿Qué se inscribe? La escritura pública. La patente, la... Porque no es eso, está en los comerciantes. No, está bien. Por ahí va. ¿Es su razón social? No. Recuerden que para crear toda empresa, eso lo vamos a ver después a propósito de las formas de constitución, pero para crear toda empresa, excepto las sociedades colectivas civiles, la ley estableció un mecanismo de solemnidad. Es decir, la ley exigió que las empresas se hicieran a través de una escritura pública, ¿ya? Y en el registro de comercio no se inscribe la escritura pública, sino que se inscribe un extracto de la escritura pública, que es una especie de resumen de la... No. O sea, como si fuera su reglamento interno, algo así parecido. No, digamos que en la escritura de constitución, en los estatutos de la sociedad, aparece el nombre de los socios, toda la indemnización de los socios, aparecen las facultades del administrador, quién va a hacer la administración, cuánto va a ser el capital, cómo se distribuye el capital y todos los demás pactos que los socios estipulen, ¿no es ¿Cuánto es cierto? para que puedan aceptar un acuerdo entre los socios? Por ejemplo, pero en el registro de comercio no se inscribe todo eso, sino que se inscribe un extracto, un resumen de todos los estatutos. Y en el resumen tiene que ir el nombre de los socios,
el domicilio de la sociedad, la duración de la sociedad, la administración de la sociedad y el capital de la sociedad. Ese extracto con esas menciones se inscribe en el registro de comercio. El extracto del... El extracto de la constitución de la sociedad, de la escritura. Luego encontramos otra obligación de los comerciantes, que es la obligación de inscribirse en otros registros, ¿no es cierto? Por ejemplo, el comerciante cuyo giro es la venta de bebidas alcohólicas, ¿qué giro? Ese comerciante tiene la obligación legal de inscribirse en el servicio de impuestos internos, ¿ya? ¿Se entiende? Porque él hace un giro que requiere una patente de alcoholes, por lo tanto se debe inscribir en un registro que lo lleva al servicio de impuestos internos, ¿ya? Pero por ejemplo, cuando uno nace, cuando una persona natural nace, cuando ustedes nacieron, registro civil, ¿no es cierto? Ahí también hay una obligación. Bueno, pues los comerciantes también tienen una obligación. Cuando nace un RUT, cuando tienen un RUT, los comerciantes, ¿quién les entrega ese RUT? Servicio de impuestos internos. Tienen otra obligación de inscribirse en otro registro. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Luego, como cuarta obligación de los comerciantes, encontramos la obligación de pagar patentes. ¿Ya? Ese es el 1,5. Exacto, esto lo vimos. El orden, profesor, no importa, ¿cierto? El orden no importa, importa el contenido. 1,5 de la platino de la empresa. ¿Va a preguntar algo de No. esto? Porque si me acuerdo, voy a escribirlo todo desordenado. Igual que la otra vez, y yo voy a hacer dibujito. Pero yo les voy a mandar un apunte a más tardar este domingo. Ojalá lo pueda mandar mañana, ¿ya? Me llevo el computador para la casa y todo, así que voy a trabajar en ustedes. ¿Ya? Así que va a ir esto, pero de todas maneras, lo importante es que de las obligaciones de los comerciantes, ustedes sepan distinguir ciertos aspectos prácticos. Por ejemplo, si yo les digo, si una pregunta en la prueba dice, una obligación de los comerciantes es inscribir la escritura pública de la empresa en el registro de comercio del conservador de bienes raíces. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Bien. ¿Por qué? Así son las preguntas. ¿Ya? Ah, ¿Se entiende? ya. ¿O no? Sí. No olvidar. Profesor, ¿Ya? pero va a ser como una verdadero y falso. Va a ser con verdadero y falso. Alternativa igual. También va a ser con alternativa. ¿Y pregunta? Vamos a hacer una otra pregunta. ¿Y justificación igual? Ahí vamos a ver eso. No, profe. La tiro. ¿Ya? Y finalmente encontramos la obligación de emitir facturas. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si en la prueba dice, es una obligación de los comerciantes inscribir los extractos de la escritura pública de constitución en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Por ahí va, por ahí va. Porque no es en el registro de propiedad, ¿no? Porque es en el registro de... ¿Ven? Así son las preguntas. Ah, ya. ¿Ya? Estamos haciendo un repaso. ¿Ya, chiquillos? Una vez que analizamos esto, lo que decía en relación con las obligaciones de los comerciantes, lo que hicimos a continuación fue entrar de lleno en el derecho societario, las sociedades, ¿no es cierto? Y ahí dijimos que, más bien distinguimos el concepto de sociedad, concepto que acuñó un gran amigo mío, Andrés Feynman. ¿Cuántos vinos nos tomamos con don Andrés Feynman en sociedad? Es la constitución, socios. Y definimos sociedad. ¿Cómo definimos sociedad? Es la De constitución. comandita, de responsabilidad ilimitada. ¿Son esas? No, esos son tipos de sociedades. Yo puedo decir Ah, Tipos yo sociales. puedo decir Estoy diciendo el concepto de sociedad que lo va a decir el señor Giancarlo Cruz. Bueno, Por favor. la sociedad es la constitución de dos o más socios que dan para que creen una sociedad, que puede ser una sociedad, como dijo Carmen, incompleta, puede ser una sociedad anónima,
pero que tiene que registrar un registro, su registro, su estatuto, registrar al servicio de esfuerzo interno, como usted dijo, ¿o no? Ese concepto está más o menos malo. ¿Por qué? Un 2 al tiro. Porque dimos un concepto de sociedad, que si no lo tienes, tienes que hablarlo ahora. Sociedad o compañía es un contrato. Eso es lo primero, que la sociedad o compañía es un contrato en el que dos o más personas estipulan poner algo en común. ¿Está lloviendo? En el que dos más personas. En el que dos más personas. Estipulan poner algo en común. ¿Está repasando? Margarita, toma. Que dos o más personas estipulan poner algo en común con el fin de repartir entre sí Es importante decir que naturales En repartir Vamos qué? allá. Estipulan poner algo en común con el fin de repartir entre sí. En el que dos o más personas estipulan poner algo en común con el fin de repartir entre sí ¿Ya? los beneficios que de ello provengan. ¿De nuevo? Sí. Sociedad o compañía es un contrato. Estamos haciendo un repaso, ¿ya? Entonces vimos las 5 obligaciones de los comerciantes, las distinguimos y despejamos las dudas respecto de cada una de las 5. Y finalmente entramos a las sociedades, ¿no es cierto? Vistas como el núcleo de todas las empresas, y ahora lo que estamos haciendo es determinar cuál es el concepto de sociedad, ya el concepto básico de lo que es una sociedad. Y ahí estamos, y lo que vamos a hacer ahora es definir cada uno de los elementos. Entonces, dijimos que sociedad o compañía es un contrato en el que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. ¿Ya? Esa es una sociedad o una compañía en términos simples, ¿ya? Más bien en términos civiles, en términos del Código Civil, ¿ya? De esa definición, nosotros encontramos varios elementos, ¿ya? ¿Cuál es el primer elemento que nosotros podemos desprender de esa definición? Que es un contrato. Muy bien. ¿Qué significa que sea un contrato la sociedad? Significa que ¿qué tiene que constar por escrito? ¿Todas las sociedades tienen que constar por escrito? No. ¿Cuál sociedad no es solemne? No consta por escrito. La sociedad colectiva civil. Bien. ¿Por qué no colectiva, profesor? ¿Colectiva? Sí, porque son problemas de la persona. siempre ¿Cómo? Siempre. ¿qué es un contrato? Claro, es un contrato, ¿no es cierto? Pero esto no es absoluto, porque existen ciertas sociedades que no requieren constar por escrito, no requieren de la existencia de un contrato. Por ejemplo, las sociedades colectivas civiles. Entonces, por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de una sociedad colectiva civil? ¿Cuál es una sociedad colectiva civil? Error. La Teledor. Error. No, pues si no una sociedad. Sociedad colectiva civil. ¿Cuál es un ejemplo de una sociedad colectiva civil? ¿Uno que vende en la feria? No. Eso es. Por ejemplo, los colegios de profesionales, ¿ya? Colegio de profesores, colegio de abogados, colegio de contadores auditores, ¿ya? Todo lo que es colegio. Sociedades de profesionales. ¿Es Así donde se- no hay fines con otro? Pueden perseguir ciertos fines, pero no lucrativos, exacto. ¿Ya? Segundo elemento de lo que es una sociedad, ¿no es cierto? Dijimos que la sociedad o compañía es un contrato en el que Puede ser personas. todos son más personas. ¿Sí? Exacto. Hola, Romina. Dos o más personas. Segundo elemento de toda sociedad. La existencia de dos o más personas, que son los socios, ¿no es cierto? O sea, que se juntan. ¿Esto es absoluto?
Siempre la sociedad, todas las empresas son de 2 o más personas. ¿Sí? No. Colectiva. Las colectivas. ¿Existen empresas que pueden funcionar con un solo socio? ¿Cuáles? La IRL. Muy bien, ¿cuál más? ¿Las qué dijo, profesor? Las EIRL y las sociedad por acciones, ¿ya? Entonces la excepción a esto son las EIRL y las SPA. En estas ambas empresas se permite la existencia de lo que se denomina empresarios unipersonales, ¿ya? Profe, ¿qué significa EIRL? Empresa individual de responsabilidad limitada. Empresa individual. ¿Ya? Y SPA significa sociedad por acciones, ¿ya? Que también permite que sea un solo socio quien ejecute la actividad mercantil. ¿Ya? Por lo tanto, la sociedad es un contrato en el que 2 o más personas, que no siempre, esto es absoluto porque dijimos que existen las EIRL y también las SPA, que las vamos a analizar en el futuro, pero sí hay que hacer esas salvedades, ¿ya? ¿Cuál es el tercer elemento de la sociedad? Algo en común. Algo en común. ¿Qué es algo en común? El capital. Impegue. Capital. Al. Bueno, el capital, ¿de qué forma se puede aportar el capital? De 3 formas. Jessica, El trabajo, la mano de obra. trabajo y mano de obra es lo mismo. Por eso, trabajo y mano de obra. Ah, ya. La moneda, el capital que se aporta. ¿Cuál es la? Uno es trabajo o mano de obra. El otro es, El signo peso. que es El dinero. exacto. Y el otro. Bienes. Bien. Ahí está. No necesariamente muebles, porque también puedo aportar un terreno para que sea la casa matriz de la empresa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces no solo bienes muebles, bienes. Por lo tanto, el capital puede ser trabajo, dinero y bienes. ¿Cualquier tipo de bienes? Cualquier tipo de bienes. Incluso patentes comerciales, marcas, ¿ya? Cualquier tipo de bienes. Propiedad intelectual también se puede aportar a la sociedad. Por ejemplo, un artista se quiere asociar con otra persona y el artista puede aportar todo su derecho de propiedad intelectual y aporta a la sociedad todas las canciones que son de su propia autoría, todas las melodías que él mismo creó y que están registradas, etc. Eso también son aportes, son bienes intelectuales, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Cuál es el cuarto elemento de toda sociedad? Repartición, exacto. Los socios reparten entre sí los beneficios que de ello provengan. Buenas noches, profesor. ¿Cómo le va? Hola Felipe, bien, gracias. Es poca gente. Profesor, ¿cómo reparten entre sí? Tiene que existir una repartición de las utilidades y también una repartición en las pérdidas, cuando hay quiebra, ¿no es cierto? No puede perder un socio, tienen que repartir todo. Depende de cuánto sea. Ahora sí, tiene que existir una repartición de las utilidades, ¿no es cierto?, que provengan del ejercicio de la empresa. ¿Se entiende? Y finalmente, la sociedad o compañía forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Profesor, igual que haya llegado tarde, pero ¿quién contrata aquí? Contrata se refiere porque todo lo demás no lo entiendo, pero lo primero que están limitados se refiere. Dijimos que porque estamos analizando el concepto de sociedad, ¿ya? Entonces, la sociedad se define por los términos, el concepto legal de sociedad es que sociedad o compañía es un contrato en el que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. Y además, la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, ¿ya? Entonces,
la sociedad es un contrato, porque la regla general es que conste por escrito. Y la regla general es que sea un contrato solemne, que debe constar en escritura pública, es decir, autorizar ante un ministro de fe. Entonces, por eso la sociedad es un contrato, pero no solo es un contrato porque conste por escrito, sino que también tiene otras implicancias que sea un contrato. Por ejemplo, que los socios puedan estipular lo que ellos quieran, siempre que no sea contrario a la ley, ni a la moral, ni al orden público, ¿ya? Por ejemplo, no se puede crear una sociedad de prostitución, ¿ya? En serio, no se puede, de verdad. Y tampoco se puede crear sociedad comercial, los terroristas limitada, cuyo objeto será el desarrollo de actividades terroristas, no se puede, porque es ilegal. La otra va contra el orden público, ¿ya? Y la moral. Me dejó una duda, ligado a la prostitución de los cabarets, ¿dentro de qué? Alcoholes. Tienen patente de alcohol y tienen patente de cabaret también. Porque igual hay negocios que los camuflan para que hagan otras cosas. Ah, bueno, pero eso es camuflaje, eso deja de ser legalmente. No, pero es una duda. Sí. Parece que ¿Ya? Sin embargo, hay una sociedad que no se hace a través de un contrato, que es La civil. bien, exacto. Sociedad colectiva civil, ¿ya? No la civil, la sociedad colectiva civil. Sociedad colectiva. ¿Ya? Entonces quedamos acá, en que la persona jurídica, en que la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue distinguir entre personas naturales y personas jurídicas, ¿ya? Y personas jurídicas. Estos son los dos tipos de personas que existen en la ley, ¿ya? Y al efecto distinguimos cuáles eran los atributos de las personalidades. Entonces dijimos que las personas naturales tienen nombre, las personas jurídicas tienen nombre, Sí. sí. La persona natural tiene domicilio, Sí. la persona jurídica, Sí. la persona natural tiene patrimonio, Sí. la persona jurídica, Sí. la persona natural tiene nacionalidad, Sí. la persona jurídica, Sí. la persona natural tiene estado civil, Sí. la persona jurídica, No. gran diferencia. ¿Ya? En la clase anterior un alumno me preguntó por qué las personas naturales podían contraer matrimonio y las personas jurídicas no. Rara la pregunta. Yo no me fijaría en una persona jurídica. Es la única diferencia. No son mi tipo. Es la única diferencia. Esa es la única diferencia. ¿Y cuáles son los atributos que comparten? Más bien, ¿qué es lo importante acá? Que el concepto de persona jurídica, ¿ya? Nosotros, ¿quién me dice qué es lo que es una persona jurídica? Eso es mejor, esto es un repaso. Felipe. Es un ente ficticio que se crea para que pueda ser representado ante el juicio. Bien, muy bien, por ahí va. No está completa esa definición, pero por ahí va. La persona jurídica, ¿qué me puede decir? ¿Cuál es el concepto de persona jurídica? Lo dijimos en clase. Sí. La persona jurídica es una ficción legal, ¿ya? Es una persona ficticia, creada por el legislador, que es capaz de contraer obligaciones, ejercer derechos y además es capaz de ser representada judicial y extrajudicialmente. Por lo tanto, una persona jurídica puede celebrar un contrato con una persona natural. Sí, claro, porque es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Una persona jurídica puede ser demandada en tribunales? Claro, y puede ser defendida en tribunales. Claro, porque es capaz de representarse judicial y extrajudicialmente. ¿Se entiende? Ese es el concepto de persona jurídica, una ficción legal creada por el legislador, capaz de ejercer derechos, contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. ¿No es el representante legal de la empresa? No. El representante legal de una empresa casi siempre es una persona natural. Aunque se puede a través de un mandato comercial, se puede delegar la administración de una empresa en otra empresa que se dedique solamente a administrar. También se puede hacer eso, ¿o no? Ahora yo tengo eso de lo que pueden hacer con sin fin de lucro también. Claro, esa es una distinción previa. En el fondo dijimos que existían personas naturales y personas jurídicas.
las personas jurídicas podían ser corporaciones y fundaciones, ¿no es cierto? Y las corporaciones podían ser con fines de lucro y sin fines de lucro. Las sociedades son personas jurídicas con fin de lucro o sin fin de lucro. Con fin de lucro. Están hechas, concebidas para hacer negocios. Pero existen otras personas jurídicas que no tienen fines de lucro, como por ejemplo la Teletón. ¿Ya? ¿Se entiende? Por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial, donde yo hice la práctica, como 20 veces. Si no me avisaron. No, como 8 meses. ¿Hace cuánto la hice? Hace un tiempo. Profesor, ¿y la ONU? Ese es No diga fin de lucro. ¿Ah? La ONU. La ONU. No, pero, o sea, la ONU es una persona jurídica, ¿ya? Tiene una naturaleza de persona jurídica, sin embargo, la ONU, los estatutos, la regulación propia de la ONU, lo que sujeta a las normas del derecho comercial, porque son organismos internacionales. La ONU, las leyes que regulan a la ONU, se derivan de un tratado internacional que se llama Convención de Viena, ¿ya? La Convención de Viena, tú ves cuáles son todas las atribuciones y todas las facultades que tiene la ONU, y también cuáles son los muchísimos organismos que integran la ONU. Está el Consejo de Defensa de la ONU, está la UNCITRAL, está la UNICEF, en fin, existen miles de organismos que integran a la ONU, pero la regulación propia de la ONU escapa del derecho comercial y tiene que ver con el derecho internacional. Y para tú ver más o menos cuáles son las facultades de la ONU, cómo está integrada, de qué forma resuelven, etc., tienes que verlo no en el Código de Comercio ni en el Código Civil, porque esas son leyes chilenas. Tienes que verlo en la Convención de Viena, que es un tratado internacional y que opera para todos los países. Erga omnes. ¿Ya? Pero igualmente es una persona jurídica. ¿Ya, chiquillos? Entonces, una vez que vimos esto, lo que nosotros distinguimos, comenzamos a hacer una clasificación de sociedades, ¿no es cierto? Y ahí pudimos hacer 3 clasificaciones. Hicimos una clasificación de las sociedades. ¿Cuál era? ¿Quién la tiene? Según el elemento de conformación, ¿esa? De conformación. O sea, de conformación. Claro, ahí distinguimos entre Las sociedades de capital y de personas. y sociedades de personas. Un ejemplo de sociedades de personas, Limitada. por ejemplo, un ejemplo de sociedades de capitales, ¿en comandita de qué tipo? Poblaciones. Bien. Luego, ¿en qué distinguimos? ¿Cuál fue la otra distinción? Objetos o actividades. ¿Cuál más distinguimos? No, que están Pregúntale a Carlos. Ya, pues chiquillos, ¿cuál distinguimos después? Según el objeto, distinguimos entre Según esa razón. sociedades civiles y sociedades comerciales. Sociedades civiles, por ejemplo, un ejemplo de sociedad civil. ¿Cuál? Club de Leones. Por ejemplo. Muy buen ejemplo. Ya. Los carabineros. Y sociedades comerciales. ¿Cuál ejemplo hay de sociedades comerciales? Toda la gama de sociedades. ¿Ya? La gran mayoría de sociedades. Y luego distinguimos entre sociedades Por acción. y sociedades por derechos. Un ejemplo de una sociedad por acciones. LAM. ¿Cuál? LAM. Sí. ¿Pero cuál es la naturaleza jurídica de la? Y como cualquier sociedad. ¿Cómo está organizada la? Como una sociedad colectiva comercial. No sé, eso es la significación. ¿Cómo está organizada la? Por un directorio. ¿Y cuáles son las empresas cuya administración recae en un directorio? La sociedad anónima. Perfecto, sociedad anónima, bien. Sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son las sociedades por acciones. ¿Y las sociedades por derechos?
son, por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada. En una sociedad por acción, mi participación en la empresa dependerá de la cantidad de acciones que yo tenga o no tenga, la que puede ser variable, ¿no es cierto? Porque si tengo más plata me compro más acciones. Y si no puedo vender las Por acciones. derecho solo hay que estar. Claro, mientras que en las sociedades por derecho, como por ejemplo una sociedad de responsabilidad limitada, mi participación en la sociedad será de un 40% de la sociedad, lo que no podrá modificarse, ¿cierto? También usted habló en una clase de la sociedad anónima especial y abierta tiene que llevar un registro de valores en la bolsa que están reguladas por la CBS. Claro, vamos a ver. ¿Ya? ¿Me entienden, chiquillos? ¿Me siguen? ¿No? ¿Cómo se hace? ¿En dónde te perdiste? Desde el principio. El principio de la clasificación de las sociedades. Es que mira, ¿Son 4? son tres clasificaciones. ¿Ya? Yo no te conocí. Mira, el primer elemento para clasificar las sociedades era lo que decía relación con la conformación. ¿Ya? El segundo elemento dice relación con el objeto de la sociedad o el giro. ¿Ya? Y el tercer elemento dice relación con el capital o la conformación del capital. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Entonces, si mi foco está en la conformación, es decir, en el elemento más importante para la conformación de la sociedad, yo distingo por un lado entre sociedades de personas y sociedades de capital. Bien. ¿Ya? Sociedades de personas y sociedades de capitales. Sociedad de personas, por ejemplo, una sociedad colectiva civil. ¿Ya? El elemento de conformación son las personas, los socios. ¿Ya? Mientras que en una sociedad de capitales, el elemento de conformación más importante es la unión de capitales. Como por ejemplo, un banco. ¿Ya? O como por ejemplo, LAN, ¿ya? Que son sociedades anónimas. ¿Ya? Si el foco es el giro, ¿ya? Si el punto de análisis dice relación con el giro de la sociedad. Disculpe, profesor. ¿A dónde Chao. dijo en conformidad sociedades de personas son jurídicas? ¿No? No necesariamente, ¿Ya? porque recuerda que tanto las personas naturales como las personas jurídicas pueden ejercer derechos y contraer obligaciones. Por lo tanto, no hay ninguna limitación para que una empresa sea creada por dos personas jurídicas. ¿Ya? Y eso se hace muchísimo. ¿Ya? Entonces, si el foco está en el objeto de la sociedad, yo distingo entre sociedades civiles y sociedades comerciales, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo yo distingo si una sociedad es civil o comercial? Si el giro de una sociedad es civil o comercial. Si quiere percibir fines de lucro. ¿Y cómo se sabe cuáles son las que persiguen fines de lucro? ¿Qué tengo? ¿En qué? No, la pregunta es, ¿en qué ley o norma yo tengo que recurrir para determinar si un acto es civil o comercial? En el artículo 3 del Código de Comercio. Por lo tanto, si una sociedad tiene un giro que recae dentro de alguno de los 21 numerales del artículo 3, la sociedad será comercial. Si no, la sociedad será civil. ¿Estamos bien ahí? Usted en una clase una vez dijo cuando una sociedad es comercial es cuando está presente a los actos de comercio del artículo 3 dentro de los 21 numerales. Ahora dijimoslo. ¿Qué numerales? Los 21. El que pasamos clase. Ya. Recuerda que el artículo 3 está compuesto de 21 numerales. Ya la sabemos.
Y si el foco está en el capital, nosotros distinguimos entre sociedades por derechos y sociedades por acciones. ¿Ya? Sociedades por derecho, como por ejemplo cualquier sociedad de responsabilidad limitada, donde los tres socios tendrán 30, 30 y 40, ¿ya? De participación en la empresa. Y si la sociedad es por acciones, Limitada, ¿cierto? sí, por ejemplo, pero en verdad también pasa en las sociedades colectivas comerciales, también en las sociedades en comandita simple. Pero la sociedad en comandita por acciones es ¿de qué tipo? Si la clasificamos dentro del capital, de acciones, ¿no es cierto? ¿Estamos bien ahí? Toda la sociedad anónima. Todas las sociedades anónimas y la sociedad anónima especial. Hecha esa clasificación, nosotros enumeramos 10 tipos, 11 tipos de empresas sobre las cuales empezamos a hacer un estudio respecto de la constitución, respecto de la responsabilidad, etc. ¿No es cierto? Respecto de la razón social, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son los 11 tipos sociales que hemos estudiado hasta el momento? 1. Colectiva civil. Responsabilidad limitada. Civil y comercial. Bien. Después, Sociedades anónimas. especiales. Bien. Cerradas. Social comandita simple, civil. Social comandita simple, comercial y social comandita por acciones civiles. Social comandita por acciones. Bien, claro. Muy bien. Muy bien. Me enorgullece. Vamos bien, chiquillos, ¿ya? Entonces, si no se ve con las 11, estamos listos. algo se podrá hacer. ¿Ya? Entonces, visto ese análisis, lo que nosotros comenzamos a hacer fue determinar en cada uno de ellos cuáles eran. En principio lo que hicimos fue analizar lo que decía en relación con la constitución de las sociedades, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Vimos cuáles eran las formalidades y los mecanismos de constitución para cada una de las sociedades, ¿ya? Por lo tanto, ahora la pregunta, en esto que es un repaso, es... Ojo, ojo, ojo. La pregunta es... ¿Cuáles son los requisitos necesarios para constituir una sociedad? ¿Cuál es el requisito común a todas las sociedades? La escritura, excepto en una. ¿Cuál? La civil. Bien. Sociedad colectiva civil. Muy bien. ¿Ya? Por lo tanto, en todas las sociedades se requiere la solemnidad de una escritura pública. Es decir, que el contrato de sociedad se celebre por escritura pública, salvo en la sociedad colectiva civil, donde se puede actuar o se puede hacer sociedad a lo compadre, ¿no es cierto? No hay problema. Pero el resto comparten el elemento en común que tiene que constar por escritura pública. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Luego hay otro elemento que es transversal. ¿Cuál es? El extracto. Muy bien. Es decir, se tiene que hacer un extracto de la escritura y ese extracto tiene que y antes de la publicación en el diario oficial, ¿qué se tiene que hacer? Eso es lo primero. El extracto se tiene que inscribir en el diario oficial, ¿ya? En un plazo de 60 días. Contados desde cuando se realiza desde la firma de la escritura de la Constitución. 60 días para inscribir en el registro de comercio. días hábiles, de lunes a sábado. Días hábiles de lunes a sábado. Impecable. ¿Ya? Esos dos elementos son transversales. Luego viene la publicación en el diario oficial, que se hace en todas las sociedades excepto en las colectivas civiles. Claro, porque ya vamos a dejar de lado las colectivas civiles porque ya sabemos que son consensuales, ya que no requieren constar por escrito. Pero de las que requieren constar por escrito, hay una que no requiere de su publicación en el diario oficial. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 0,2 para el que lo diga. ¿La sociedad de anónima? No. No. Última oportunidad.
Sociedad comandita, sí. No. La sociedad comandante de operaciones. Sociedad colectiva comercial. La sociedad colectiva comercial solamente requiere de escritura pública, inscripción del extracto en el conservador. ¿Ya? Este no se publica entonces. No. Todas las demás, sí. ¿Estamos bien? Profesor, Por lo tanto, una pregunta perfectamente de la prueba podría ser... No, mejor no le voy a decir. Ya ves. Ya. La ventaja para los pocos que Sí, por ejemplo, una pregunta de la prueba podría ser: textual. las sociedades colectivas comerciales para su constitución requieren de escritura pública, La sociedad. escritura pública, inscripción del extracto en el registro de comercio dentro de los 60 días y publicación en el diario oficial. ¿Verdadero o falso? Falso. todo lo ¿Estamos? demás estaba correcto, casi. Fundamento. ¿Ya? ¿Se justifica? ¿Es falsa? Yo creo que sí. No. Eso lo voy a masticar. Dime. Faltó la inscripción del registro de comercio. Esa es la publicación del extracto. Perdón, esa es la inscripción del extracto en el registro de comercio. Entonces, por ejemplo, si yo digo, para la creación de una sociedad anónima, la ley exige que la escritura pública se inscriba en el registro de comercio del conservador de bienes raíces. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Porque se inscribe en el registro de la SLS, la Sociedad de Internet. No, No, error. es otra cosa. No, madre, otra pregunta. Escuchen. La pregunta es: para la constitución de una sociedad anónima, no estoy diciendo que sea una sociedad especial, una sociedad anónima especial. Para la constitución de una sociedad anónima, la ley exige la inscripción de la escritura pública en el registro de comercio del conservador de bienes raíces. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso porque es un ¡Perfecto! Esa es la respuesta. Bien, Romero. Vamos. ¿Ya? La escritura no se Pequeño inscribe, se detalle. escribe el extracto. ¿Ya? Ojo, así van a ser las preguntas. Mala onda las preguntas. Pero sí. Pero te dijo que era alternativa, no verdadero o falso. No, sí, esa puede ser alternativa. Va a ser alternativas, verdadero y falso, y unas dos de desarrollo. En las de desarrollo la idea es que ustedes suban puntos. Por ejemplo, yo me quedé dijo las colectivas comerciales no necesita ser Publicación en el diario ¿Por qué oficial. no necesita? Porque la ley no lo exige. Esa es la respuesta verdadera, efectiva, porque la ley no lo exige. Ahora sí, si tratamos de buscar el espíritu de la ley, tiene que ver, yo creo, con que las sociedades colectivas comerciales, al tener una responsabilidad más amplia, ilimitada, ¿no es cierto?, y solidaria, resulta más fácil la persecución de su responsabilidad. Entonces, en ese sentido, la ley yo creo que les quita un poco de formalidades para su constitución, ya que igualmente para la responsabilidad se puede perseguir a cualquiera de los socios. Entonces no es necesario tener tantos elementos de publicidad para saber quiénes son los socios, porque igualmente se podrá hacer responsable a la sociedad a cualquiera de los socios. Y además las sociedades colectivas comerciales casi siempre son grandes empresas que se camuflan en el eufemismo de sociedades de inversiones. En el fondo son empresas que se crean exclusivamente con fines bursátiles y más o menos truculentos. ¿Ya? ¿Estamos, chiquillos? Luego, ya. Y respecto de la Constitución, esos son los elementos. Ahora, hay una sociedad que la ley le exige un requisito más para su Constitución. ¿Cuál es? Las sociedades anónimas especiales y abiertas. Sociedades anónimas especiales. ¿Cuál es el requisito? Solo para las especiales. ¿Cuál es el requisito extra?
Sí, tienen que contar la sociedad. Esta también es buena pregunta, chiquillos. Traten de no dar toda esta información. Es que me habla muy rápido, porque sí. Perdón, Sandra. Ya, perdón. Es bueno que me lo digáis. Sí, porque habla Igual en las abiertas o en las especiales. En las especiales. hay sociedades. ¿Sabes que eso lo tenía Y puesto en las la abiertas. abierta? En las abiertas. No, profesor, y las abiertas no. Sí. Es que, Hay sociedades. es que por ¿Dónde Hay estáis? sociedades anónimas. es que ahora Sociedades especiales. Anónimas. Sociedades Que la pregunta no se Ya. No, al final, pero no importa, por los acuerdos difíciles. ¿Sí? No importa, si de hecho no entiendo. Ah, ¿tú- Sí, no, ¿Aquí está grabando la Sandra? Sí, el más chiquitito. Un saludo para Sandra. Ya. es una pregunta que se contestó mal, por eso. Para las sociedades anónimas especiales, ya, para la número 5, ¿o no? Sí. Ya, para la 5, la ley les exige un requisito más, porque las sociedades anónimas especiales desarrollan un giro que tiene que ver con valores fundamentales para la sociedad. Por lo tanto, el legislador se da cuenta de esto y les exige un requisito, además de que conste por escritura pública, que el extracto se inscriba en el registro de comercio y que se publique en el diario oficial. Además de eso, las sociedades anónimas especiales tienen que contar con una resolución que autorice la existencia, o una resolución de autorización para el funcionamiento, ¿ya? En el fondo se requiere una autorización de existencia, ¿ya? ¿Y quién da esa autorización? Superintendencia de Valores y Seguros. Perfecto. Y para eso también hay un plazo de 60 días. Momento. ¿Ya? Eso para las sociedades anónimas especiales. ¿Cuál es un ejemplo de sociedad anónima especial? Los bancos. Bancos, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, luego lo que nosotros hicimos fue distinguir entre sociedades anónimas abiertas y cerradas. ¿Ya? Sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas, ¿no es cierto? Para el caso de las sociedades anónimas abiertas y cerradas, la distinción más importante es la fiscalización que se efectúa respecto de ellas por parte de la Superintendencia de Valores. Las sociedades anónimas abiertas quedan sujetas a la fiscalización de la SBS. Las cerradas, no. ¿Estamos? ¿Se entiende ahora? ¿Cómo, profe? De la SBS. SBS, Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Ya? Y las cerradas no quedan sujetas a esta fiscalización. ¿Ya? Por lo tanto, las sociedades anónimas que sean abiertas también deben inscribir sus estatutos en la SBS en un plazo de 60 días. ¿Ya? ¿Se entiende un poco más, Sandra? Ya no importa si le puede ir un buen chucho. Sí, después me ordenaré. Sí, se toma. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿cuál es la sociedad que cuenta, o más bien que tiene mayores exigencias para su creación? Y las especiales. Las especiales. Las especiales. ¿Ya? ¿Y cuál es la sociedad que tiene menos requisitos para su colectiva civil? ¿Cuál es la única sociedad cuyo extracto no se publica en el diario oficial? La colectiva comercial. Imperio. Esos elementos son claros. Eso hay que tomar apunte. ¿Ya? Le estoy dando toda la prueba. Ya. Pibe. Perro, ¿me esperáis un poquitito que estoy haciendo bien? Ya, compadre, saludos, chao. Perdón. Luego, lo que nosotros hicimos a continuación fue distinguir la razón social en cada una de estas sociedades, ¿ya? Razón social.
o nombre. ¿Ya? ¿Qué empresa es esta? Acevedo, Aguilar. Acevedo, Aguilar y compañía. ¿Qué empresa es esa? Una sociedad colectiva. Vamos, chiquillos. Colectiva comercial. Bien. Iba a ofrecer puntos, pero como se adelantó. ¿Ya? ¿Van a aparecer esas pirámides? Sí. ¿Cuáles son los requisitos que la ley establece para la razón social de una sociedad colectiva comercial? Jessica. No, una pregunta. Es que ustedes puso ahí Acevedo, Aguilar y Cía, ¿cierto? Sí. Y yo tengo los apuntes que la 1 y la 2 llevan esos requisitos. Sí. Pero no solamente colectiva comercial, pues, colectiva civil y colectiva comercial. Esa es mi duda. Claro, pero es que, por ejemplo, si es colectiva civil, nosotros le podemos llamar así porque se nos ocurrió ponerle ese nombre a la empresa, porque Entonces, recuerda la respuesta que... no sería solamente colectiva comercial, pues sería... No, claro, pero partiendo de la base de que esta es una razón social que se está estipulada en el estatuto, etc. ¿Ya? Tratemos de dejar de lado un poco la sociedad colectiva civil, Es que no, porque se me enreda en ese sentido. la dualidad, claro. Que Claro. al no ser solemne, probablemente la razón social no tenga mucha trascendencia, ¿ya? Ya está. Pero esta es una sociedad colectiva, civil o comercial, según su objeto, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante? ¿Qué pasa si ahora esta empresa dice Acevedo, Aguilar y Compañía Limitada? Sería de responsabilidad. ¿Qué empresa es esa? Sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son los requisitos para la razón social de una sociedad de responsabilidad limitada? Rosita. Que diga limitada es uno. El nombre de uno de los socios o El objeto. de todos los socios o El objeto de la empresa. eso es. Eso es. Una referencia o una alusión a la pega que hace la sociedad, al objeto de la sociedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las razones sociales que puede tener una sociedad de responsabilidad limitada pueden ser, por ejemplo, Acevedo y Compañía Limitada. Puede ser sociedad inmobiliaria Acevedo Limitada. ¿Ya? O puede ser sociedad inmobiliaria Acevedo, Aguilar y todos los apellidos de todos los socios limitada. Ah, podría ser Inmobiliaria Acevedo y Cía Limitada. Sí, Ya. también puede ser Inmobiliaria Acevedo y Compañía Limitada. Esa razón social está perfecta porque hace una alusión al objeto de la sociedad, que es una inmobiliaria, y además anuncia a uno de los socios y les pone el vocablo y compañía, porque hay más socios además de Acevedo. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? ¿No? Sí. Sí. ¿Cuáles son las dudas, Rosy? Es lo mismo giro que usted dijo. Sí, sí. Giro y objeto es lo mismo. O actividad. O actividad. Eso es correspondiente al giro, profesor. Eso solamente se da en el caso de responsabilidad limitada y no colectiva comercial. O también. Para el caso de las sociedades de colectiva comercial, ¿cuáles son los requisitos que establece la ley? El número de los socios y agregándole y compañía. Exacto. Eso solamente. Eso solamente. No es la responsabilidad. Limitado de responsabilidad. ¿En cuál otra sociedad la ley exige que se haga una alusión al objeto o giro o actividad de la sociedad? Sociedad anónima. En la anónima ¿En cuál tipo de anónimas? especial. Bien, chiquillos. Exacto. Bravo. Por lo tanto, si yo digo esto, Profe, Romina. explicó recién, esas entran en las dos, en responsabilidad limitada civil y comercial. así es.
Si yo digo esto, ojo, ojo, pestaña, esternón, ceja. Si yo digo esto, Financiera Los Leones S.A. ¿Qué empresa es esa? Sociedad Anónima. ¿Por qué? Porque dice el giro. Bien, muy bien. Estamos bien, chiquillos. ¿Se entiende un poquito más o no? Dice sociedad anónima. Claro. Y por ejemplo, si yo digo Perico Los Palotes S.A. Puede ser abierto o cerrado. Puede ser abierto o cerrado. Bien. ¿De qué dependerá que sea abierto o cerrado? Si está dependiendo de las acciones que tengas. Ya, ese La es muerte de el la elemento, empresa ese es el está elemento ligada. esencial, ¿no es cierto? Hay varios requisitos, pero no te enredes con eso porque igual es un poco complejo. Por de pronto lo que importa para distinguir si abierta o cerrada, en términos globales, ¿cuál es? ¿Qué es? La fiscalización de la CBS. Perfecto. ¿A cuáles fiscaliza la SBS? Abierto. Bien. ¿Estamos bien, José Manuel? Bacán. Ya, chiquillos. Y para las sociedades en comandita, ¿qué señala la ley? Lo mismo que para las colectivas, El nombre o apellido de los socios gestores. de los socios gestores. Esa es la diferencia, ¿ya? ¿No de los capitalistas? ¿Qué son los capitalistas? Ah, lo mismo. Sí. Ah, ya. Los gestores son los capitalistas. ¿Estamos? Ah, porque la cosa es fuera. ¿Seguimos un poquitito? Sí. Ya. Luego lo que nosotros distinguimos decía relación con la administración, ¿no es cierto? Me parece que eso fue en la clase de ayer. ¿Sí? Ya. Antes que todo, ¿cuál es el acto de comercio? Ven, ya les di una pista. ¿Cuál es el acto de comercio que permite a un tercero, ajeno a cualquier sociedad, poder administrar una empresa? Demandando. Mandato. Comercial. Mandato comercial. Bien. Bueno, Esa pregunta es clave, ¿ya? Que permite que un tercero pueda administrar una Profe, el sociedad. mandato comercial no es lo mismo que la escritura. Es que lo que pasa es que el mandato comercial también tiene que constar por escritura pública. Ay, Eso es lo que pasa. ¿Ya? Lo que dijo un profe que un tercero. Eh, ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el instrumento comercial que permite que un tercero, ajeno a cualquier sociedad, pueda administrar una empresa? Pueda administrar esta misma empresa. ¿Cuál es? Mandato comercial. Perfecto. ¿Dónde aparece estipulado el mandato comercial? Bien, chiquillo. Espectacular. Muy bien. Pretty good. ¿Ya? Hace frío. Faltó el cafecito de la Jessica que trajo una pura vez café y no, después que me nunca tomó más. una Es Pero tomé el TBT. broma, es broma. ¿Ya, chiquillos? Por lo tanto, ahí lo que nosotros hicimos fue nuevamente distinguir la administración respecto de cada uno de los tipos sociales. En el caso de las sociedades colectivas civiles, ¿quiénes administran? Un socio, Uno, o varios socios, o varios. Uno, dos o todos. ¿De qué depende? Del mandato. Del mandato comercial. No, Que sea consensuado. Bien. Depende de lo que estipulen los socios. al menos. De lo que estipulen los socios. Recuerden, la sociedad colectiva civil es la sociedad que funciona a lo compadre, claro. ¿Ya? Estamos, por lo Pero tanto, en esta no es necesario que haya un tercero, ¿no? en cualquiera puede haber un tercero, siempre que se vincule con la empresa a través de un. ¿Ya? Esa figura se utiliza harto. Por ejemplo, a los gerentes, claro, los gerentes de las grandes sociedades anónimas
se vinculan al directorio a través de mandatos comerciales, igual que los auditores externos, pega que podrían desarrollar ustedes, ¿ya? Profesor, tengo una duda. Resulta que un mandato comercial, no sé si me estaría confundiendo con un poder notarial. Porque No. muchas veces cuando yo pido apuntar facturas de empresas ajenas, yo no tengo nada que ver, entonces, como, Era un poder simple. sí, Parece un poder. pero vamos a un notario y yo puedo ir a firmar documentos. Claro, pero no es lo mismo. Mandato no es lo mismo que poder. Por ejemplo, si a ti te entregan un mandato, el mandato te puede facultar para poder cobrar a nombre de la empresa, te puede facultar para transigir a nombre de la empresa, es decir, te faculta para que tú llegues a un acuerdo y negocies a nombre de la empresa. Ese mandato, Pero pueden es hacer los el mandato gerentes que deja comerciales. hacer. Esos son mandatos comerciales. Pero lo hacen los gerentes comerciales, que es lo que se van así cualquier tipo de país, donde las empresas van a cobrar dinero, se regresan, firman por parte del jefe, todo eso. Esos mandatos comerciales tienen que estar firmados previamente ante el ministro de Fe. Totalmente. También tienen que contar por escritura pública. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre? ¿Don Cristian Cárdenas? No viene. ¿Y Antonino? Yo sí vi de sobre. ¿Ya alguien del grupo? Tampoco. ¿Cristian Cárdenas de administración? Adentro, mira. No. ¿Quién es? Pero si quiere puede pasar a escuchar la clase, ¿no? Ya. Qué molestoso el profesor. Ya. Entonces dijimos que lo que tenemos que tener claro es que todas las empresas pueden ser administradas por un tercero vía mandato comercial. ¿Ya? Ahí está. Luego analizamos que las sociedades colectivas civiles podían ser administradas por un socio, dos socios, todos los socios o lo que los socios estipulen. ¿Ya? Para el caso de las sociedades colectivas comerciales, sociedades de responsabilidad limitada, ¿quiénes pueden administrar? ¿Quiénes pueden administrar? Lo mismo, los socios o alguno de los socios o un tercero. ¿Ya? Entonces, para las cuatro primeras van corriendo las mismas reglas. ¿Ya? Para el caso de las sociedades anónimas, especiales, abiertas y cerradas, ¿quién administra? El directorio. El directorio. Bien. Por lo tanto, si en la prueba aparece una pregunta que dice más o menos así. En las sociedades de responsabilidad limitada comercial, la administración recae en el directorio de la empresa. Falso. ¿Por qué? Porque no tiene directorio. ¿Por qué, Sandra? Bien. Estamos mejor, Lo que ellos estipulen. Exacto, ¿ya? El directorio es un organismo exclusivo de las sociedades anónimas. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? No va a preguntar quiénes forman el directorio. No. Nosotros, porque yo lo digo, pero no. La junta gerente. Ay, me No, no es puesto necesario. por un número impar. Es que eso también queda sujeto a la misma voluntad de los socios, ¿ya? Por ejemplo, los socios pueden designar un directorio compuesto por un presidente, los demás cargos. También en el mismo estatuto estipulan que el directorio tomará decisiones con mayoría simple, etcétera. También Tiene que ser impar el número integral. casi siempre. También se puede estipular que el directorio podrá llamar a juntas extraordinarias de accionistas todos los meses, después del día 20 de cada mes, etc. ¿Ya? Todas esas cosas se hacen. ¿Ya? Córtale, hombre. Para el caso de las sociedades en comandita, ¿quiénes administran? Los socios gestores. Exacto. ¿Cómo ¿Estamos se bien? llamaban los otros socios? Comanditarios. Ay, Eso suena como... esos son los que aportan con trabajo. Sí. ¿Aló? No hay problema. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Vamos a volver.
¿Ya, chiquillos? ¿En cuál tipo de esa? En la Pero, Comanditas. Pero- Las dos. Solo administran los socioobjectores, simples y por acciones, civiles y comerciales. ¿Estamos? Sí. Lo otro que vamos a analizar ahora en este repaso dice relación con la responsabilidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ayer vimos? Para no tenerlos más, ya. ¿Cómo? Sí, para no tenerlos más. Espérame. Es que ayer dijo que solamente en la civil eran los socios gestores y en la por acción eran los socios comandantes. No, eso dice relación con la responsabilidad. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora. Primero que todo, vimos que existían varios tipos de responsabilidades, ¿no es cierto? Que existían las responsabilidades que se derivan o nacen cuando uno ejecuta de forma imprudente un hecho cualquiera. Por ejemplo, si yo tiro el lápiz y le llega al caballero del kiosco que vende maní y le llega en la cabeza y lo mato, yo me tendría que hacer responsable, sobre todo por los pobres maní. No. Pero evidentemente ahí nace una responsabilidad de hacerme cargo de la reparación del daño que yo causé derivado de mi imprudencia y de mi negligencia, ¿ya? Mi culpa, eso es culpa, ¿ya? Porque por culpa mía yo causé el daño. Pero también la responsabilidad puede nacer de la infracción de un contrato, ¿no es cierto? Por el incumplimiento de un contrato también se causó un daño y por lo tanto también tengo que hacerme responsable. Y esa responsabilidad se traduce en indemnizaciones de perjuicio, ¿ya? En el caso de la responsabilidad, las responsabilidades pueden nacer de ambos tipos, por la ejecución de un hecho cualquiera o por la infracción de un contrato. Lo importante y lo esencial es cuál es la forma en que responde la sociedad frente a sus acreedores, ¿ya? Enfoquémoslo desde el punto de vista del banco. Por ejemplo, esta es la sociedad, ¿ya? Y este es Don Banco, ¿ya? ¿De qué forma se vincula la empresa con el banco? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, si la empresa quiere sacar una cuenta corriente, ¿ya? ¿Qué hace con el banco? ¿De qué forma yo obtengo una cuenta corriente? Bueno, en realidad... Esa es la respuesta. Bueno, en realidad lo aprendido en base a las utilidades que tenga la empresa. Y si es En términos prácticos. No, pero yo digo, ¿cuál es la forma en que la empresa y el banco se vinculen para que le den una cuenta corriente? Un contrato, ¿no es cierto? Entonces tenemos un contrato que la sociedad firma con el banco, un contrato que por regla general tiene la letra más chica que esto, ¿ya? Y de este contrato, ¿no es cierto?, que el banco firmó con la sociedad, nacen obligaciones por parte de la empresa. En principio dice relación con el pago que la empresa tiene que hacer para devolver la plata que el banco le presta, ¿o no? ¿Ya? ¿Y qué pasa si el banco, qué pasa si la sociedad no le paga al banco? Ya. Entonces el banco tiene un derecho en contra de la sociedad que emana de este contrato, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, si un trabajador de la sociedad, ¿no es cierto? Si un trabajador de la sociedad causa un daño gigante que es evaluado, por ejemplo, un trabajador de la empresa prestando funciones a nombre de la empresa, sin querer corta un cable de, no sé, de la bolsa de comercio, y la bolsa de comercio queda apagada durante 5 minutos y se pierden millones y millones de dólares. Y eso lo hizo de forma imprudente el trabajador de la empresa. Bueno, este trabajador de la empresa, ya, además de ser desvinculado, genera una responsabilidad por parte de la empresa, por estar bajo su subordinación y dependencia. Y en ese caso también nace una responsabilidad, ¿no es cierto? Es decir, una responsabilidad de hacerse cargo del daño que se causó por esos 5 minutos de blackout, ¿no es cierto? En ambos casos la empresa se tiene que hacer responsable y la forma en que se hace responsable es lo que se distingue en cada una de las empresas, ¿no es cierto? Si se trata de una sociedad colectiva comercial, ¿de qué forma responden los socios? Ilimitada y solidaria. Y solidaria. ¿Qué significa que respondan ilimitadamente?
Todos los socios. Todo el patrimonio de los socios, ¿ya? Responde el capital, responde el patrimonio de la empresa y responde el patrimonio de los socios. Por eso son pésimas empresas para ejecutar negocios chicos, para promover el emprendimiento, son malas, porque tienen mucha responsabilidad con los acreedores, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso de... ¿Y qué significa que la responsabilidad sea solidaria? Que pueden cobrarle a uno y este tiene que cobrar A uno se le puede cobrar toda la deuda. Es decir, si al banco se le deben 10 millones, ¿no es cierto? Y la sociedad está formada por Pedro, don Juan y mi compadre Diego, ¿no es cierto? Y Pedro tiene 20, Juan tiene 30 y Diego tiene 50. El banco, en el caso de una sociedad colectiva comercial, le puede cobrar a Pedro, a Juan o a Diego los 10 millones. La totalidad de la deuda, porque la obligación es solidaria. Y después cuando Pedro le pague los 10 millones, Pedro podrá demandar a Juan y a Diego por lo que pagó, ¿no es cierto? Pero el banco también le puede cobrar a Diego, que tiene mayor participación. Y en ese caso Diego le cobrará a Juan y a Pedro. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si esta empresa, por el contrario, es una sociedad de responsabilidad limitada? El banco, ¿cómo cobra los 10 millones? Con el aporte de los socios. Exacto. Entonces, ¿cuánto le cobra a Pedro? 50%. A este le cobra 30 y a este le cobra 20. ¿Se entiende? En los apuntes va a ir un cuadrito bien explicativo con las responsabilidades, etc. Entonces, por eso es importante que de repente hagan este tipo de dibujos, etc. ¿Ya? Pero ese del 20, según lo que usted explicó ayer, no sé si estaré mal, ese el 20, el 30, el 50 al aporte capital de la empresa, no al aporte de la deuda. O sea, no al porcentaje de la deuda. Bueno, eso depende si es que el capital de la empresa no alcanza a cubrir los 10 millones. Pues a eso pues, Claro. se supone a lo que aportan a la empresa. Los socios responden hasta el No de monto la de sus deuda. respectivos aportes. Claro. ¿Se entiende, chiquillos? Entonces, ¿en cuál empresa, o sea, en cuál sociedad la responsabilidad es ilimitada? Colectiva Comercial. Falso, colectiva civil. ¿En cuál empresa la responsabilidad es ilimitada y solidaria? Colectiva comercial. Colectiva comercial. ¿En cuáles empresas o sociedades? ¿Cómo fue lo primero que dijo? Que ilimitadamente solamente era... Solo ese es civil. La civil. Ah, ya. La comercial. Es decir, si nosotros dos trabajamos a lo compadre y hacemos un estudio jurídico y contable, ¿ya? Si yo me mando un condoro, yo tengo que responder a nombre de mi sociedad colectiva civil y como no limité mi responsabilidad ni nada, tendré que responder además de los bienes que tenga la empresa con plata de mi propio bolsillo para poder subsanar el condoro que me mandé actuando a nombre de la empresa, porque es una sociedad colectiva civil, ¿no es cierto? Quizás algo idiota que le pregunto, pero las sociedades comerciales civil. Sociedad comercial civil. No. Colectiva civil. Colectiva civil. Llevan inicio de actividad. Y, Sociedad colectiva civil. ¿sí? No. No. Y, o sea, para trabajar ellos trabajan así como te decía, a los compadres, ¿no? Ah, perfecto. Eso sin perjuicio de que hagan estatutos, etc. Claro, porque por lo general son sin fines de lucro. Colectivos civil. Por lo general. Ya. Están destruidos todos. ¿Quedamos hasta acá? ¿Lo repasamos un poquitito más? No, por lo último. Finalmente, lo que vimos... bueno, y en las sociedades anónimas, la responsabilidad es limitada. Claro, si yo tengo un 10% de acciones, yo responderé ¿Cómo es? limitada. La única sociedad es que la responsabilidad es ilimitada, es en las colectivas. Y en la colectiva comercial la responsabilidad es ilimitada y solidaria. Bien. ¿Me fue bien? Yo creo. ¿Seguimos entonces? Lo último me parece que vimos ayer decía relación con la... Con el para no tenerlo.
Eso no me voy a verdad el día. Por eso le dije, Exacto. Y lo último que vimos ayer decía relación con la posibilidad, o más bien cuáles son los requisitos legales que se establecen para poder vender o ceder la participación en una determinada empresa. ¿Ya? Es decir, algo que en términos complicados, eso que acabamos de decir se llama cesibilidad de los derechos y acciones. ¿Ya? Cesibilidad de los derechos y acciones. Pero en términos prácticos, esto se traduce a cuál es la fórmula para no tenerlos más. Como lo dijo ayer un sabio compañero. Para no tenerlo. Para no tenerlos más. Pero se refiere a el mecanismo legal o los requisitos legales o lo que señala la ley respecto de la posibilidad de poder vender o ceder mi participación en una determinada sociedad. ¿No es cierto? En el caso de las sociedades anónimas, ¿de qué forma puedo vender o ceder mi participación en la empresa? Libremente. Libremente. ¿Por qué? ¿De qué forma participo yo en una empresa que es una sociedad anónima? En base a las acciones. A las acciones, ¿no es cierto? ¿Y las acciones se pueden vender o no? Sí. ¿Se pueden comprar más acciones o no? Sí. Por lo tanto, la accesibilidad de las acciones es libre. La única limitante sería que los estatutos estipularan que, por ejemplo, las sociedades son nominativas, en cuyo caso solamente puede estar el nombre del socio al cual pertenece la acción. ¿Ya? Pero la regla general es que las acciones se puedan vender libremente. Y existen por ejemplo, hay mecanismos, por ejemplo, si uno quiere comprar acciones, por ejemplo, de Cencosud, de repente si uno ve el diario, aparece como en la mitad de la página algo que se llama así, OPA. ¿Lo han visto? ahí está lo otro. OPA. Se llama Oferta Pública de Acciones. ¿Ya? La ley exige que cuando una empresa grande, sociedad anónima abierta, quiere vender sus acciones o quiere aumentar capital, la ley le exige hacer una publicación en el diario oficial y además en un diario de circulación nacional. Entonces, si uno está leyendo y tiene el dinero para comprar acciones, puede ir a la Junta Extraordinaria y comprar. Y esa gente que compra acciones para querer ganar más plata, algo así. Sí, esa es una pena entretenida. Se llama especulación bursátil. Entretenido. ¿Ya? ¿Cuál es la posibilidad de ceder o enajenar las acciones o derechos en una sociedad colectiva civil? ¿Se puede? ¿Cómo se puede? ¿Qué se requiere? Que tenga un acuerdo entre los socios. Exacto, acuerdo unánime entre los socios. Bien. ¿Ya? Y en el caso de las sociedades en comandita, Marita. ¿De acuerdo a las dos? ¿Cómo distinguimos? Simple, En las simples, los socios gestores, los socios gestores. Bien. Y en las por acciones, los comanditarios. ¿Estamos bien? Hasta ahí va a entrar en la prueba para este curso. De aquí al domingo sin falta. Si me paso del domingo en el envío, la prueba se suspende. ¿Ya? ¿tiene un WhatsApp para no recordar? ¿Tienen dudas, chiquillos? Sí, va a mandar la prueba también. Va a mandar la prueba por correo. Voy a mandar la prueba también. Me parece. En una de esas cabas que me veían volando abajo. Y mandé la prueba y no la puse. Ya te quedas. Muchas gracias por. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Cerramos las transmisiones. No sé cuánto.
en No sé, igual. ¿Dónde se van a ¿Cómo Sandra? terminó, ¿por qué terminó? Mira que te va a quedar fácil. Vamos a pasar lista ahora. Uy, alcanzó justito, no le queda batería. Ya, profe, despídase. Despídase ahora. Muchas gracias por su atención.